dijo que a las 11 tenía una charla, el secretario de Salud Mental y Adicciones de la provincia, Martín Teruel. ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias por atendernos. Lisandro Vives en la mañana de Punto Uno Streaming. Muchísimas gracias. Acabo de llegar a la UNSA, como decía, sí. Bueno, nada, nuevamente te agradezco esta comunicación telefónica. Quería preguntarte y arrancar esta nota sobre el tema de la dulopatía, pensando y viendo si en tu rol de secretario vos estás viendo o ustedes están detectando que este mundial esté aportando o generando mayor incidencia o mayores personas entrando a la ludopatía. Básicamente esto que estamos siendo bombardeados en todo el momento sobre la posibilidad de jugar en un torneo que es el más importante del mundo y que la publicidad obviamente tiene su efecto en las conductas de las personas. ¿Ustedes están teniendo alguna referencia de esto o no? A ver, está buena la pregunta porque nos permite por ahí pensar distintos aspectos del asunto, ¿no? En primer lugar, es que todavía no hay clínicamente una notoriedad de esto. Es decir, no es que porque empezó el Mundial y empezaron las apuestas o se potenciaron las apuestas, empieza a llegar más gente a consultar, ¿no es cierto? Esa sería una apreciación clínica de decir, bueno, hay más índice de consulta, llegan más personas preocupadas. Eso naturalmente no está ocurriendo, digo naturalmente por una cuestión de tiempos incluso, ¿no? Pero por otra parte, lo que sí se observa, y yo diría que es un observable de la vida cotidiana, es que grupos de amigos, incluso hay billeteras virtuales, etcétera, etcétera, promoviendo apostar en relación al Mundial, ¿no? Que uno podría decir ahí, esta es otra consideración, que son también cuestiones lúdicas, ¿no? Es decir, bueno, un divertimento para ver cómo salen los partidos. Ahora, después hay una cuestión que es más delicada, que es toda la promoción y todo el empuje a apostar que se está haciendo, yo diría incluso a través del mecanismo oficial del Mundial, que es que en las pausas de hidratación, si te fijas, el 90% de las publicidades tienen que ver con sitios de apuesta, y diría que o el 80%, y el otro 20% se reparte entre bebidas alcohólicas y comida chatarra, ¿no? Pero es muy llamativo eso sí es muy notorio. Yo diría que sin dudas podríamos decir que este es el mundial de la promoción de las apuestas, a nivel oficial diría, ¿no? Ayer escuchaba en un medio nacional a una psicóloga especializada en ludopatía, Débora Blanca, que ella reconstruía en su consultorio, en su atención, que desde el Mundial de Qatar ella está, o por lo menos ella ve cómo se ha venido, cómo se ha aumentado la cantidad de chicos jugando. No sé si ustedes lo perciben en este flujo de estos 4 años. Yo creo que incluso esto empezó o se profundizó, obviamente que faltaba el medio técnico, que era el celular, pero desde la pandemia. ¿Ustedes creen que hay, o vos ves esto si es así, o hay otros vectores que aumentaron para hablar del tema de la ludopatía? Es interesante esa referencia que haces, porque nosotros desde la Secretaría o nuestros equipos de trabajo hace por lo menos 15 años que planteamos una cuestión que era llamativa, que era ¿cuál? Que los canales de deportes empezaban a pasar la Serie Mundial de Póker, ¿no? Es decir, se empezaba a equiparar como un deporte las cuestiones ligadas también con el azar. Alguien podrá decir toda competencia deportiva tiene un componente de azar, pero era muy llamativo que los torneos de póker se pasaran en los canales de deporte, ¿no? Ya eso, como te estoy diciendo, hace por lo menos 15 años dijimos, hey, esto es raro. Es decir, hay, diría, una movida en el marco de la sociedad contemporánea que ha ido llevando a naturalizar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, los juegos de azar y las apuestas. Ya pasó en Qatar, se intensificó en los últimos años, y la referencia que vos haces a la pandemia también es importante porque la pandemia promovió la virtualidad, ¿no?
Entonces, eso se ha venido observando. Ahora, hay una cuestión que también es muy importante señalar, que es que los índices de consulta por problemas ligados a las apuestas, no han crecido de una manera tan significativa como uno podría pensar o esperar, ¿no? Okay. Y ahí hay estudios que lo que muestran es que en general la población, y sobre todo la población adolescente que participa de apuestas, tiene una baja percepción de riesgo, ¿no? Es decir, piensan que es simplemente un divertimento, piensan que los riesgos a los que se pueden exponer son bajos, y además tienen un fuerte componente de esa fantasía de que se puede ganar dinero fácil, ¿no? Sí. De que uno puede ganar mucha plata con poco esfuerzo. Ahí te hago dos apuntes, a ver cómo lo ven ustedes, cómo lo leen ustedes. Por un lado, lo que vos decís, pero lo pienso desde la óptica de los padres y de las madres, que tal vez dicen, che, me preocupa el alcohol, me preocupa las drogas, me preocupa tal vez las enfermedades de transmisión sexual o cómo se cuida, pero está jugando, no pasa nada. ¿Puede ser que por eso también haya poca percepción del riesgo? No solo del chico, sino de los padres. No, lo que pasa es que respecto de los adultos, porque siempre que hablamos de los chicos y las chicas tenemos que pensar también en nosotros como adultos, un aspecto podría ser ese que vos decís, ¿no? De que un papá o una mamá diga, bueno, mi hijo está jugando, ¿no? Y quede como que se trata solo de un juego. Pero hay otro componente que es, yo diría, más misterioso en algún sentido, porque cuando un chico está en su habitación con el celular, vos como papá no sabés en realidad no sabés qué es lo que está haciendo. No sabés si está jugando, digamos, a Mario Bros, por decir una antigüedad. No sabés si está accediendo a un sitio de apuestas online, no sabés si está accediendo a OnlyFans, no sabés si está chateando con una persona desconocida, no sabés lo que está haciendo. Bien. A menos que obviamente te involucres, te intereses, preguntes, pidas, lleves alguna forma de acompañamiento, de regulación. Sí, claro, como adulto, exactamente. Bien, no sabemos ese misterio, ese cerramiento que hay entre el mundo de lo digital, del control que tiene el chico sobre su celular, es como un primer espacio donde se separan las responsabilidades, decís vos. Sí, o donde se hace, digamos, lo señalo en el sentido de la dificultad, porque vos señalabas algo que está muy bien, que es el papá puede pensar o puede decir, bueno, mi hijo está jugando, es solo un juego, es solo un rato de diversión, pero es que en realidad muchas veces ni siquiera sabes qué es lo que el niño o el adolescente está haciendo con el teléfono. Y entonces eso nos implica un par de consideraciones. Por un lado, que como adultos a cargo, como responsables, como padres, no está bueno que sostengamos el misterio. Una cosa es respetar la privacidad de nuestros hijos, una razonable privacidad, no podemos estar metidos en su pieza 24 horas, y otra cosa es desentendernos, no preguntar, no mirar, no, es más, pedir que nos cuenten qué hicieron, chatearon, estuvieron con los amigos, hay un juego, qué juego es, qué tal es, si es divertido, no sé, involucrarnos o intentar involucrarnos de esa manera, ¿no? Te hago sí, y por otra parte, perdón, pero y quería cerrar la idea que por otra parte también hay una cuestión que es muy importante, porque yo decía que los chicos tienen baja percepción de riesgo, pero nosotros desde el Estado provincial, a través del área de la juventud, a través de los trabajos junto con los equipos del Ministerio de Educación, lo que intentamos es promover una escucha, que nuestros adolescentes puedan ir expresando cómo se sienten, qué les pasa, qué les preocupa. A los chicos sí les preocupan cuestiones ligadas a la salud mental. Los chicos sí, cuando uno tiene o abre los espacios para hablar, sí hablan de la tristeza, sí hablan de la preocupación, sí hablan de los conflictos amorosos, pero vos tenés que generar oportunidades para que eso ocurra.
Entonces intentamos que, por ejemplo, las escuelas sean un sitio donde la palabra puede circular. Y la otra parte, porque no puede quedar todo en manos de las escuelas, es lo que decíamos recién, que como padres intentemos tener un acompañamiento un poco más eficaz también de lo que pasa con nuestros hijos. Tengo una pregunta, quiero cerrar alrededor del tema de las políticas públicas, pero me gustaría, si hablaste mucho de esto de estar con nuestros hijos, ver qué está pasando, pero ¿hay otras pautas de alarma, alguna otra cosa que vos, en términos de relación padres-hijos, si vos le dijeras a un padre, che, mira esto, presta atención a esto para tal vez ver qué le está pasando? Si un chico está con un tema de ludopatía, pero también para ver otros tipos de adicciones o problemas que le pasen, que les puedan estar pasando, ¿a qué hay que prestarle atención? ¿Cuál sería la pauta de alarma? Bueno, yo diría que cuando uno se plantea como padre el acompañamiento de los hijos, primero una cuestión que podemos mirar, que es cómo se muestra en cuanto al estado de ánimo, ¿no? Okay. Vemos a nuestros chicos que se muestran tranquilos, relajados, pueden sonreír, los vemos tensos, los vemos nerviosos, los vemos cada vez más huidizos o que se aíslan o que evitan todo contacto, están nerviosos, ¿no? Es decir, esta cuestión ligada con el estado de ánimo, como yo diría que es como la primera cuestión que nos debe interesar como padres. Bien. Y hay un segundo aspecto que podríamos también decir ligado con eso, que son cuestiones comportamentales, ¿no es cierto? Mantiene los hábitos. A veces puede pasar que un adolescente disfrutaba mucho hacer una actividad, ya deportiva, cultural, verse con amigos, salir a pasear o lo que sea, y de repente deja de hacerla, por decirlo, ¿no? Uh-huh. Y vos notás hay una conducta que es llamativa, porque algo que le resultaba lindo, de repente ya lo deja de hacer o no le interesa más, ¿no? O el tipo de pertenencia que siempre tenía no aparece y aparecen otros. Quiero decir, situaciones que no necesariamente tienen que implicar que ahí haya una perturbación grave, pero al menos como padres nos tienen que generar algún interés, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Con quién se juntan? ¿Tienen amigos? ¿Están solos? ¿Sonríen? ¿Están serios? ¿Están nerviosos? ¿Están cumpliendo con la escuela? ¿De repente les empezó a ir mal? No sé, digo, estas cuestiones que, como te darás cuenta, no es alta tecnología de Japón. No. No es ni más ni menos que intentar compartir con una mirada cercana, atenta. No es invadir, no es forzar nada, pero es que no miremos para otro lado, en definitiva. Martín Teruel, secretario de Salud Mental y Adicciones de la provincia. Te hago la última, así te dejo, que sé que tenés una actividad. Obviamente sí. Este es un proyecto esto es una problemática que va desde el núcleo familiar más íntimo a políticas públicas o políticas de negocios que son a escala global. En el medio estamos, sí, o está la provincia con sus recursos, con su visión. ¿Qué crees? Digo, porque hubo un proyecto que tiene media sanción en diputados para tener algunas políticas públicas. Como vos contaste, está lo que hace la Dirección de Juventud, el Instituto de Juventud, de apostarnos en su juego, más lo que hacen ustedes. ¿Vos ves alguna cuestión de política pública que haya que priorizar o que haya que ejecutar, o incluso a nivel nacional, para trabajar en la prevención de la ludopatía? Dos cosas. Yo, primero, que desgraciadamente no tengo grandes expectativas del compromiso del gobierno nacional con la salud de la población. Cada día encontramos claras muestras de esa desaprensión del Estado Nacional. En cuanto a la provincia, sí hemos creo que tomado el camino que correspondía, que es pensar que estas problemáticas requieren un abordaje transversal. Por eso hay una mesa y equipos de trabajo del Estado, pero que además involucran a las universidades y a otros sectores, distintas áreas del Ejecutivo, para trabajar primero en lo que era reunir datos, reunir evidencias, conocer información. No se puede actuar si uno no sabe lo que está pasando ni puede dimensionar lo que está pasando. Segundo, generar canales
lo más directos y los más cercanos posibles a la población para prevenir y para intervenir. Por eso hablamos de las escuelas, que es como un contexto central de las infancias y las adolescencias, pero otros lugares también, ¿no?, que tienen que ver con la vida de niños, adolescentes y jóvenes. Y a partir de eso, favorecer que aquellos casos que están teniendo situaciones de problema puedan acceder a una atención oportuna y a un tratamiento de calidad, que es lo que le corresponde al sistema de salud pública. Martín Teruel, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de Punto Uno Stream, Mundial y Ludopatía, cómo estar atentos a nuestros chicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un gustazo y dejo un abrazo. Buena jornada.